pues yo soy Sonia Mercado, tengo 21 años. No Sigues forzándote. Ay, hijo, es que tú nunca estás con nosotros, nada más te la vives allí en el cine. Háblame sobre ti. Es el primer contacto que los niños tienen dentro de una escuela. Yo sé que la educación es articulada. Tienes que llevar como un proceso. Es extraño pensar que una de las mayores activistas de la iglesia experimentara un profundo, doloroso y constante sentimiento de la separación de Dios. Trabajé con un señor que me llevaba a terminar casas, no me alcanzaba el dinero tan siquiera, cuando salía con mis amigos tenía que hacer muchos sacrificios. Soy José Uriel Sánchez, háblame sobre ti. Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast. Este día estamos con Norma Cepeda. Ella es evangelizadora y también forma parte del equipo de la Escuela de Evangelización San Andrés, aquí en su sede en México. Pues el día de hoy vamos a charlar, no sé si se acuerdan que habíamos tenido un episodio donde hablábamos como de las dudas respecto a la existencia de Dios, y este día vamos a tratar de abordar el tema desde otro punto, desde por qué no dudar de Dios, por qué creer en Dios, por qué creer en un Dios, por qué creerle a Él tal vez, por qué no dudar de su existencia, todas estas cuestiones tal vez existenciales que en algún momento de nuestra vida tenemos, y qué mejor que platicarlo con alguien que se dedica pues de tiempo completo a esta tarea, ¿no? De compartir sobre Dios, de compartir su palabra, de compartir pues tal vez testimonios, de compartir vivencias que tal vez en algún momento pues vivió, ¿no? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Uriel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. ¿Quién es Norma Cepeda? ¿Cómo podemos definir a Norma Cepeda? ¿Qué pasó con Norma Cepeda que la llevó a ser evangelizadora? Cuéntenos un poquito sobre usted. Claro, mira, yo soy, bueno, me podría considerar, soy soy testigo de la misericordia de Dios, soy testigo del amor de Dios y me siento pues la hija amada, una hija amada, me siento una persona amada por Dios, cuidada, una persona protegida por Él y además también una persona elegida para llevar a cabo este trabajo que hago actualmente como evangelizadora. Creo que eso es lo que soy, así me podría definir en este momento de mi vida. ¿Por qué evangelizadora de tiempo completo? ¿Hay que no se les estableció ese horario? No, para nada. Yo te decía hace un momento que me siento elegida por Dios, me siento que soy, bueno, creo que soy testigo de su amor y de su misericordia. Pues porque Dios sedujo mi vida, porque Dios me eligió, Dios tocó mi vida y me mostró cuánto me ama. Fue un amor tan grande que está muy inspirado en lo que le pasó al profeta Jeremías. Me siento identificada con él y me sedujo, como bien lo diría él. Me sedujo, me siento seducida por su palabra, por el poder de su palabra. Y bueno, a través de un curso y del programa de las escuelas de evangelización San Andrés, yo ya llevaba un buen rato tratando de preguntarle a Dios qué quería de mi vida, ya que en mí había así como una inquietud que no me dejaba así como que en paz, no definía bien qué es lo que quería para mi vida, no me sentía satisfecha con el trabajo que hacía. Yo soy secretaria ejecutiva de profesión, pero en el trabajo que estaba pues me sentía un poco inconforme en la cuestión laboral, en la cuestión humana pues también sentía que algo me faltaba, y en la cuestión espiritual pues me faltaba como que todo, ¿no? Y bueno, dentro del ministerio que yo desempeñaba en aquel momento pues también me sentía como muy inconforme en lo que estaba haciendo. No me gustaban muchas cosas que estaban sucediendo en el grupo en el que yo estaba integrada, y sentía como que no hacíamos nada. Yo me sentía con enormes deseos de hacer algo a favor de la vida, hacer algo, hablar, estar más en comunión con Dios y decirle, aquí estoy aquí y no estamos haciendo nada, ¿no? Parecía que no pasaba nada, parecía que no hacíamos nada, y yo quería hacer algo más
para que los demás personas conocieran a Dios, conocieran de su amor y de su misericordia. Entonces, pues bueno, eso es lo que pasó en mi vida y pues me di cuenta que después de más de un año y medio donde yo dejé de asistir al grupo donde estaba integrada, pero pues esos días lo cambié por la Santa Misa, me iba yo a misa, me quedaba yo mis horas santas ante el Santísimo preguntándole qué quería de mí, qué quería que yo hiciera, y después en el curso del cual te digo, de Escuelas de Evangelización San Andrés, que se llama Dichosos Ustedes, pues entendí que lo que quería Dios de mí era pues que me dedicara a su trabajo de tiempo completo, es decir, yo renuncié a mi trabajo, pedí mi renuncia y pues decidí bueno, fui aceptada en este proyecto de Escuelas de Evangelización San Andrés en México, y pues me integré en el día 9 de octubre del 2009, me integré como parte del equipo nacional y pues desde ese entonces pues me dedico pues al trabajo que se realiza en la oficina como parte de la administración, pero también sobre todo a la evangelización por medio de los cursos de formación que impartimos. Es un programa pues bastante amplio de pues 21 cursos de formación, y además pues también pues me dedico a la formación de evangelizadores, porque es parte del objetivo de este proyecto: la evangelización, la formación de evangelizadores y la formación de formadores. Gracias. Entonces tengo entendido que pues todo inició de una pregunta del qué quiere Dios de mí, ¿no? ¿Qué buscas de mí? Y hasta el momento, ¿cómo sientes que te ha respondido Él? Porque yo creo que, la pregunta tal vez tú la hiciste muy fácilmente, ¿no? ¿Qué quieres Dios de mí, no? Me imagino, como dices tú, te paraste frente al Santísimo, le preguntabas y le decías, pero ¿cómo es que te respondió? Yo me pregunto a veces, o sea, ¿te mandó una paloma mensajera o te mandó un ángel? ¿Qué pasó? O sea, porque no entiendo cuál es como, digamos, ese proceso, tal vez místico, tal vez no sé, metafísico, del que te puede responder, o ¿cómo pasa esto? ¿Cómo te responde Dios eso? Pues mira, déjame decirte, antes de que sucediera todo esto, antes de decirle qué quiere Dios de mí, creo que yo puedo decirte que era una persona escéptica, una persona que vivió una infancia pues un poco difícil. No significa pues que no haya sido pues una niña pues alegre o normal, pero sí la vida, la situación de vida que vivimos con la familia pues era una situación difícil, con la enfermedad de mi papá, con la pobreza, pues voy a atreverme a decirlo así, extrema en la que vivíamos. Entonces, pues eso causó muchas heridas en mi corazón, traumas, heridas, y pues obviamente con esto llegué al punto en decir que pues yo no creía en Dios. Yo nací en la fe católica, me bautizaron en un 24 de septiembre. Entonces nací a la fe católica, realicé mis sacramentos, bueno, mis papás me bautizaron, y luego mis sacramentos de la primera comunión y la confirmación de niña muy pequeña, y a partir de ahí pues bueno, empezaron las situaciones donde tú vas creciendo y te vas dando cuenta y vas viviendo muchas cosas que van marcando tu vida. Entonces cuando yo me vuelvo adolescente y joven, pues me di cuenta que traía muchas heridas y empezaron a hablarme de Dios. Yo dejé de asistir a misa después de haber hecho mi primera comunión y mi confirmación, ya no volví, ya no comulgué, ya no me acerqué a la iglesia, y pues bueno, el mundo me fue jalando hasta cierto punto, pero también todo lo que había vivido que marcó mi vida, todo ese punto negativo
que provocó a que yo sintiera un rechazo por Dios. Entonces, en mi juventud, cuando tenía por ahí de 23 años, pues yo me sentía como hasta cierto punto amargada, me sentía frustrada porque no tenía lo que yo quería, no había logrado mis objetivos, no tenía la familia que yo quería, no era lo que yo soñaba. En la vida me fue marcando algo, cosas y situaciones muy difíciles que yo no estaba conforme. Entonces, pues empecé a rechazar de Dios, a renegar de Dios, diciendo que no quería saber nada de Él, que yo no creía en Él, porque lo consideraba un Dios injusto, un Dios sordo, un Dios mudo, un Dios que no se preocupaba por las personas, un Dios que aunque tú le dijeras, Él no te respondía, en fin. Y entonces hubo personas que ciertamente te hablaban de Dios, pero a mí eso me daba como un cierto coraje. Yo decía, mira, yo te acepto tus consejos, tus recomendaciones, pero no me hables de Dios, porque si me vas a hablar de Dios, entonces yo rechazaba toda palabra, rechazaba todas las personas, y bueno, eso pues me hizo sufrir un poco más, ¿no? Por ese rechazo, hasta que una ocasión una buena amiga, que la recuerdo con mucho cariño, ella se llama Sarita. Sarita era compañera del trabajo donde yo estaba, que fue mi primer trabajo. Entonces, pues ella una ocasión fue la que me invitó a conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Sin conocerlo. Conocí a Jesucristo sin haberlo conocido antes, o bueno, creyendo que no lo había conocido antes, pero lo conocí en catedral, aquí en Toluca. Lo conocí y ella me llevó al sagrario allí, y pues ahí pasé, no sé, fácilmente unas 2 horas ante el Santísimo sin saber quién era ese, pues yo lo digo así, ¿verdad? Ese solecito que me aceptó, que me amó, que me llenó de muchísima paz. Fue un momento tan hermoso que puedo llegar a creer que, bueno, más bien puedo llegar a sentir nuevamente, cada vez que lo comento, esa presencia tan grande, tan profunda y tan llena de paz y tan llena de amor que como que me restableció en ese momento, y yo sentí que tuve un encuentro personal con Jesús resucitado en la Eucaristía, en el sagrario. Ahí tuve un primer encuentro con Jesucristo, y pues bueno, a partir de ahí, pues mi amiga me decía, tienes que regresar a la iglesia, tienes que ir a misa, cosa que yo rechazaba, ¿verdad? Porque no quería hacer eso. Esa otra parte me costaba mucho trabajo, y pues bueno, mi amiga, de verdad le agradezco mucho porque me estuvo insistiendo tanto, hasta que en una ocasión, no quiero ahondar en esto, pero en una ocasión, yo en ese tiempo pues me dedicaba mucho más al deporte, me gustaba mucho el atletismo, iba yo todos los días o cada tercer día a correr, pues corría casi 10 kilómetros, y pasaba siempre hacia el parque donde yo corría, pues pasaba por la capilla, ahora es la actual parroquia de San José, pero ahí escuchaba, ¿verdad? También me iba los domingos y escuchaba aquellas campanas que llaman a todo el pueblo. Es el llamado de Dios a escuchar su palabra, y a mí sentía que esas campanas me llamaban, las sentía tan cerca de mí, y hasta cierto punto las rechazaba porque eran todos los domingos y yo no quería escucharlas, pero Dios me llamaba, hasta que un día me decidí a ir, me desvié, ya no me fui al parque, me fui a la iglesia, llegué al templo, y pues ahí no entré, solo me quedé afuera, pero escuché las palabras, el evangelio, escuché la palabra de Dios, escuché la homilía, y pues parecía que todo lo que habían dicho era justo lo que yo necesitaba escuchar, era justo lo que a mí me estaba sucediendo. Y bueno, esas palabras, pues la verdad es que fueron, como bien dice la palabra de Dios, como espada de doble filo, que penetraron a mi corazón, que de alguna manera estaban llegando a mi corazón, que lo hicieron, pues no sé, sensibilizarse, quedar sorprendida de lo que estaban diciendo, pero también, pues, también sentí que algo estaba pasando en mi vida. Lloré y me fui, o sea, yo ya no terminé la misa, yo me fui de ahí porque decía, ¿de dónde vienen esas palabras? Esas palabras que están llegando a mi corazón, y me tuve que ir, me fui otra vez al parque, y así fue, pero fueron pasando algunos domingos, algunos meses, hasta que un día yo ya estaba dentro del templo, estaba yo sentada, escuchando esas palabras que me atrajeron poco a poco, que aunque me lastimaban,
sentía como que esas palabras iban sanando mi corazón, sanando las heridas, iban también, como bien también lo dice la palabra, destruyendo la falsa imagen que yo me había creado de Dios. Me fueron destruyendo todo ese rencor, ese mal concepto de Dios, de un Dios injusto, de un Dios que no escucha, de un Dios que permite el sufrimiento de otras personas y la alegría de otros. Destruyó toda esa falsa imagen y después, pues yo era de las personas que levantaba la mano para estar allí. En una ocasión alguien dijo el coro, ¿verdad? No sabía ni siquiera que existía un coro, no sabía que existía la Biblia y me quedaba tan sorprendida de todo el rito litúrgico que se hacía. Y entonces las personas dijeron, bueno, ¿quién quiere integrarse al coro? Porque estamos pues invitando a formar parte de ese coro. Y por ahí una manita se levantó y esa manita era la mía porque yo quería estar allí. Todo este tiempo estuve yendo a misa a espaldas de mis padres, de mi familia, a escondidas porque no quería que se dieran cuenta de lo que yo estaba haciendo porque pues yo era la que rechazaba a Dios, la que no quería saber nada de Él y sentía que pues no podía decírselos, no podía. Y hasta que tuve que decirles tiempo después que me iba yo a estar ausentando porque tenía que ir a los ensayos y a todo eso. Y luego me invitaron a mi primer retiro de iniciación y pues bueno, tuve que decir que tendría que irme un fin de semana a vivir un retiro, sin que ellos exactamente supieran de qué se trataba. Entiendo que asistes a diferentes comunidades del país y que pues compartes la palabra de Dios, compartes cursos, compartes talleres, etcétera, etcétera. Todo relacionado a la religión, ¿no? Todo en torno a Cristo, todo relacionado a la fe católica. ¿Llegas a ver a Dios o la ausencia de Dios en alguna comunidad? Porque, digo, no en todo México está todo muy padre, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí en Toluca estamos, yo creo que en la gloria, a como estuvieran, por ejemplo, los hermanos de Tamaulipas o de otros estados de la República donde tienen ahorita índices de violencia pues muy altos, ¿no? No sé si en algún momento llegaste en este caminar a, no sé, a dejar de creer o tal vez como decir nuevamente, ay, ¿dónde está Dios otra vez? ¿No? Ya se está escondiendo Dios otra vez, en esta comunidad no está, o qué está pasando, o no sé. Mira, yo creo que sí, han sucedido, he tenido varias, vamos a llamarle así como pruebas en la fe, que Dios permite para cimentar tu fe, para saber que efectivamente es Él el que te está llamando, ¿no? Nosotros le llamamos como que medios de purificación. Entonces, creo que me he enfrentado a diferentes medios de purificación y pues bueno, sí, en primer lugar, déjame decirte que yo he notado cómo mi vida se transformó, porque cuando yo rechazaba a Dios, llegué a decir, si Dios existe, que venga a mí. Yo no voy a ir a Él porque yo no quería ir a misa. Cuando mi mamá nos invitaba a ir a misa, yo decía, yo no voy a ir porque si Dios existe, que Él venga a mí. Y pues Dios me di cuenta que me escuchó, yo no se lo dije a Él, yo no le dije a los demás, les decía a los demás, si existe, que Él venga a mí porque yo no voy a Él. Entonces me di cuenta que ese Dios que yo creía que era sordo, no era sordo, que escucha perfectamente y que sí sabe lo que tú necesitas. Entonces, pues Él buscó los medios a través de Sarita, a través de situaciones, a través de las campanas, a través de que yo tenía que pasar por la iglesia cuando iba al parque, en fin, varias cosas, varias circunstancias que me acercaron a Él, a través de su palabra. Por eso creo profundamente lo que dice Romanos 1:16, que el evangelio es fuerza de Dios para salvación de todo aquel que cree. Creo
profundamente en la palabra de Dios, en la fuerza del Evangelio, porque el Evangelio tocó mi vida y yo veo ahí a Dios, veo cómo transformó mi vida de ser una incrédula, una persona que lo rechazaba, que lo negaba, que tenía resentimiento con él, cómo fue transformando mi vida, este proceso de conversión que inició, que sigo en proceso, y también puedo ver a Dios en otras situaciones, como tú bien dices, ¿no? Ante las situaciones que vivimos, no solo la violencia, sino las enfermedades, las situaciones y problemas de las familias, en la misma comunidad, en la misma iglesia, en los mismos grupos, en los mismos movimientos, ante todas estas ola de violencia, ante tantas situaciones que el mundo nos quiere hacer creer que es mejor en esta cultura de muerte, pues puedo decir que sí puedo ver a Dios y puedo ver que también hay ausencia de Dios. Hay ausencia de Dios en las personas cuando lo rechazan, cuando no creen en Él y cuando optan por algo del mundo más que de Dios. Entonces sí puedo distinguir cuando de alguna manera pues hay presencia de Dios en las personas, en las comunidades, pero también cuando no lo hay. No porque Dios no exista, porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Dios existe y Dios está, solo que nosotros no queremos recibirlo. En mí estaba desde el momento en que Él eligió que yo naciera. Estaba en mí, solo que yo lo rechazaba a Él. Cuando yo permito que Él entre en mi vida, cuando yo lo declaro el Señor de mi vida, cuando lo dejo entrar en mi vida, entonces sé que Dios está en mí. Y asimismo, pues puedo ver que Dios está siempre y va a estar siempre, solo que necesitamos abrir nuestro corazón, recibirlo, orar, hablar con Él y aceptarlo como lo que es, como es nuestro Dios. Entonces, pues bueno, yo creo que sí he notado cómo en algunos lugares, pues puedes ver en las comunidades cómo hay pues ciertas diferencias, violencias, en fin, cosas así, ¿no? Pero creo que sí. Dios está presente, pero también hay un Dios donde no lo han aceptado y Dios puede ser que esté ausente, no por Él, sino por las personas. No sé si me explico con esto. Gracias. Pasemos a otro punto. Recientemente leí en un artículo de Así Prensa que la Iglesia Católica en México sí ha reducido como de sus fieles en estos últimos años, que este número de católicos o de personas que se denominaban católicos o que autoproclamaban católicos ha reducido como considerablemente en estos últimos años. ¿Tú crees que ha sido porque en estos tiempos ahora todo tiene que ser comprobable, ahora todo tiene que ser, no sé, por ejemplo, si existe Dios, compruébamelo, ¿no? Enséñame una fórmula científica o, no sé, de la física que me demuestre la existencia de un Dios? ¿Crees que ha sido por eso? Porque tal vez la iglesia se ha quedado como atrás en este tipo de pensamiento, no sé, científico, o ¿qué es lo que tú consideras que es como el principal punto del por qué la gente está dejando como la iglesia? ¿Por qué crees que está reduciendo este número? Bueno, considero que esto, pues, cierto que ha sucedido, pero considero que no es por parte de la iglesia, al contrario, la iglesia va creciendo. El Papa Francisco es un hombre admirable, es un hombre que busca siempre ir conforme a los tiempos que han cambiado. Él invita a que seamos también nosotros los evangelizadores, personas que sepamos utilizar para bien todos los medios de comunicación, las redes sociales. Nos invita a que seamos pues esos buenos instrumentos por los cuales nosotros hagamos llegar el evangelio al mundo actual, ¿no? A este mundo actual en el que vivimos, a este mundo tan globalizado, en este mundo en el que todo pues parece, como bien dices, que se tiene que comprobar, que se tiene que comprar, que se tiene que convencer, que parece que tenemos que ganar. Que estar en onda, ¿no? Algo así. Sí, o que ganar o comprar
todo, ¿no? Entonces, bueno, realmente no es eso. La iglesia no se ha quedado atrás, la iglesia sigue adelante, la iglesia va caminando, pero lamentablemente, pues bueno, cierto que hay muchas personas que han dejado la iglesia, jóvenes, adultos mayores incluso, ¿verdad? Pero no ha sido esa la razón. La iglesia siempre va a ir caminando conforme a los tiempos que vivimos. Bien Jesús lo decía, están en el mundo, pero no son del mundo, no le pertenecen al mundo. Y la iglesia pertenece al mundo, porque más bien está en el mundo, pero no le pertenece al mundo. Entonces, yo considero que ha faltado un poco o un mucho el apoyo de la familia. Creo que las familias, sobre todo papá y mamá, son los que antes, por ejemplo, son los que más nos inculcaban en la fe, nos hablaban de Dios. Ellos eran los primeros catequistas para nosotros, pero ahora con la actual situación económica, porque todo parece que ronda o gira en torno al dinero. Entonces, si tú te das cuenta o escuchas las familias, papá y mamá, pues ellos siempre van a decir, es que no nos alcanza, es que no tenemos, es que los hijos están demandando esto, es que toda esta globalización en la que vivimos, como te lo había dicho, pues bueno, ellos se ven o se sienten orillados a trabajar y entonces se dedican tanto al trabajo, tanto a lo que tienen que hacer en su trabajo, a su preparación y el poco tiempo que tienen en casa, pues a lo mejor lo dedican a cosas básicas, ¿no? Que son buenas también, pero se olvida de hablarle de Dios a sus hijos, de inculcarles a fe, de llevarlos a misa, porque ellos incluso han dejado de ir y dicen, no, pues es que hoy es el único día que trabajo, a lo mejor, digo, que descanso en día domingo, y se levantan tarde, y a lo mejor van a visitar a familia, a lo mejor salen con los amigos, a lo mejor salen de paseo, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero se olvidan de lo más importante, de lo básico, de llevarlos a misa, de hablarles de Dios, de orar en familia, de orar en el momento de los alimentos, de dar gracias a Dios por cualquier momento. Eso yo creo que es lo que ha dejado o el problema más grande que podemos tener, y esto hace que los hijos dejen de creer en Dios. Y entonces, pues rápidamente, como no tienen una base firme en su fe, ¿qué es lo que hacen? Pues creen todo lo que el mundo les dice, y entonces eso ha hecho que quizás estemos dejando de, por ejemplo, cosas tan importantes como el asistir a misa o alejarnos de Dios, ¿no? Alejarnos de Dios y optar por lo que el mundo gratuitamente y al alcance de la mano te está dejando. Entonces, yo considero que es eso. Hay familias que están desunidas, hay familias, papá y mamá, que se olvidan de llevar a sus hijos y de inculcar a sus hijos la fe en Dios. Para ir cerrando, tienes una máquina del tiempo con boleto de ida y vuelta. ¿A qué día vas? ¿O a dónde vas? Puedes ir al pasado o al futuro, ¿no? Híjole, a mí me gusta siempre ir hacia adelante, siempre trato de ir hacia adelante. Muchas veces me he quedado en un solo lugar, pareciera que no me muevo, otras veces he retrocedido, pero mi meta es ir adelante. Pero si hoy tuviera que decidir, me iría un poquito hacia atrás. ¿Pero hacia qué día? ¿Hacia qué día? Pues me iría hacia, bueno, no tengo ahorita un día exacto, pero sí a lo mejor algún momento de mi vida. Sí, en algún momento de mi vida, quizás me iría en el momento de mi vida cuando, no sé, son muchos momentos, ¿verdad? Son varios momentos, pero a lo mejor en el momento de mi vida cuando decidí renunciar a la escuela, a la facultad. Decidí renunciar para ayudar a mi mamá, a mis hermanas, a salir adelante. Y me hubiera gustado, pues a pesar de que tuve que dedicarme a trabajar para sacar adelante a mis hermanas, me hubiera gustado también darme cuenta que sí podía hacer las dos cosas, porque me considero que Dios me hizo una persona capaz. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle? Nosotros tenemos
en este podcast tenemos el rango de edad de los que nos escuchan está entre 18 años, 18 y 28 años. Entonces, más o menos, ahora que sabes el rango de edad, ¿qué le podrías decir a los que nos están escuchando y que tal vez están dudando de la existencia de un Dios o incluso que no creen en Él, ¿no? Podemos decir que incluso no creen en Él, que no tienen la menor idea de quién es, que no, y que tal vez ni les interese, ¿no? ¿Qué podrías decir como para incluso poder sembrar tal vez la semillita de la duda y sembrar en ellos, no sé, algo que les pueda interesar? O tal vez incluso decirles que tienen la libertad de no creer en nada. ¿Qué le podrías decir a todos ellos que nos escuchan? Bueno, pues que yo tuve esa edad y que a esa edad, como te decía, a los 23 años, pues yo no creía en Dios. Pero yo les invito les quiero decir que tienen toda la libertad de creer o no creer. Que quiero decirles que el Dios que los creó, que los eligió, el Dios que tiene para ustedes algo muy grande, quiere verlos felices, pero también les da la libertad de elegirlo o elegir otro camino. Y yo les invito a que lo elijan. Si tú en algún momento tú dudas de Él por cualquier situación que estés viviendo, quizás porque te está yendo muy bien y sin Dios te va muy bien o crees que te va muy bien, pues bueno, yo te invito a que hagas la prueba. Si quizás no crees en Dios porque a lo mejor vives situaciones muy difíciles, no sé, de pobreza, de enfermedad o de alguna situación difícil que haya vivido o esté viviendo tu familia, o porque en tu vida no le has encontrado un sentido o no has logrado tus objetivos, pues aún así también date la oportunidad de creer en Él. Date esa oportunidad. Hay una canción que me llama mucho la atención de Martín Valverde que se llama No te rindas, que por cierto un día tú me la cantaste o me la dedicaste. Entonces, no te rindas, no importa cuál sea tu posición, tu situación, no importa, solo te voy a invitar, no te rindas. Y si un día tú quieres decirle a Dios, sabes que yo no creo en ti por esta situación en específico, por esta enfermedad, por esta pobreza o esto que no encuentro el sentido, no sé, porque a lo mejor se me acaba la esperanza, porque no tengo objetivos en la vida, porque no sé qué hacer con esta situación, pues ¿sabes qué? Yo te invito con todo mi corazón a que te des esa oportunidad y le digas a Dios. No importa que no vayas al templo, no importa que no vayas a misa, no importa que no te integres a un grupo, no importa, desde el lugar donde tú estés, háblale y dile, si existes, muéstrame que eres Dios. ¿Quién eres y qué soy para ti? Yo se lo dije una vez. Si existes, entonces muéstrame quién eres tú. Y Él me mostró que Él era mi papá, que Él es Dios, quien me ama y que tiene una infinita misericordia conmigo, que me da todo aquello que mi corazón necesita y que puedo decirte hoy que mi vida tiene sentido, que mi vida tiene esperanza, que aunque vivo situaciones difíciles en muchos momentos, pero sé que nunca estoy sola y sé que Dios está por mí. Te invito, de verdad, con todo mi corazón, a que te des la oportunidad y le des la oportunidad a nuestro Padre Dios de mostrarte cuánto te ama y cuánto está por ti. Pues muchas gracias Norma por este espacio que nos diste, gracias a todos por escucharnos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte a ti de darme este espacio hasta que se nos hizo, porque teníamos mucho tiempo tratando de agendar este momento. Y pues bueno, yo espero que un poquito de mi testimonio sirva para, si alguien lo escucha, sirva para dar testimonio de que Dios vive y que Dios es capaz de transformar las vidas y llenarte de felicidad y darle sentido a tu vida, de cambiar no solo la vida de una persona, sino todo su entorno y su familia. Porque déjenme decirles que cuando yo le dije sí a Dios, cuando decidí vivir mi encuentro de otra manera en un retiro a través de la renovación carismática, que fue donde yo nací,
Y después conocí Escuela de Evangelización San Andrés, que fue donde ya empecé a conocer más a fondo a Dios y a María Santísima. Pues bueno, decirte que pues bueno, vale la pena y pues agradecer a Dios por este momento y agradecer que no solo cambió mi vida, sino también cambió la vida de toda mi familia, en cosas tan sencillas. Yo a mis papás, pues no, sobre todo a mi papá, pues sentía que no le mostraba pues mi amor, no le mostraba mi respeto y mi admiración por muchas cosas, ¿no? Pero aprendí a amar a mi papá, a aceptar a mi papá, a entender a mi mamá, a quienes amo con todo mi corazón, los amo profundamente y pues bueno, aprendí a saludarlos y darles un beso, porque yo no los saludaba, no les decía ni buenos días ni buenas noches y me costaba mucho trabajo abrazarlos. Y pues Dios me enseñó a reconocerlos como lo que son, a darles un beso y a decirles cuánto los quiero. Por último, nada más un breve comercial sobre dónde encontramos Escuela de Evangelización San Andrés, cómo le hacemos para pedir, no sé, informes sobre algún curso, algo que estemos interesados en solicitar, algún taller, al datos de contacto, Norma. Sí, claro que sí, mira, Escuela de Evangelización San Andrés es un organismo católico que está al servicio de la Iglesia Católica. Nuestro objetivo principal es la evangelización. Una iglesia tiene que estar evangelizada. El Papa Pablo VI soñaba con tener una iglesia evangelizada, pero también que fuera evangelizadora. Y no solamente es el sueño del Papa Pablo VI, es el objetivo y el anhelo de Jesús. Jesús vino a instaurar el reino de Dios en la tierra a través de la evangelización, llevando la buena nueva que era Él mismo. Y nosotros nos dedicamos a eso, a llevar la buena nueva, presentar a Jesús a través del Evangelio, a través de un programa de formación de 21 cursos. Y pues bueno, nosotros estamos ubicados en la oficina nacional, está ubicada en Toluca, Estado de México. Estamos en la calle de Maximiliano Álvarez 403-C, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales. Tenemos también una página web www.esamexico.org. Nuestro teléfono es el 214-6621. 214-6621. Tenemos también una cuenta de Facebook que también es ESA México, que significa Escuela de Evangelización San Andrés, México. Y pues bueno, con gusto te podemos ayudar. Iniciamos procesos evangelizadores parroquiales y podemos ayudarte a que tu parroquia, tu comunidad cuente con un equipo capacitado, con un equipo permanente y pues ahora sí que se dedique a ayudar, apoyar a la iglesia en la evangelización. Más que la catequesis, evangelizamos y crecemos en la catequesis. Bueno, pues muchas gracias, ahí lo tienen, ya tienen los datos de contacto, los datos de la oficina, el número de teléfono, por si quieren marcar, por si quieren preguntar algo, por si quieren, no sé, algún curso, les interesa algún taller. Pues sería todo. Gracias, Norma. Gracias por este espacio. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente día. Háblame sobre ti. Nos sigas en Twitter, Instagram y Facebook @JUSZ017.